El ejemplo que vamos a narrar permite, trascendiendo las circunstancias concretas del caso, apreciar las posibilidades de información de algunos testimonios diplomáticos, en concreto las tomas de posesión y los documentos de concesión. Es un asunto que presenta mucho interés por varias razones, entre las cuales podemos dar por claras y contener referencias acerca de la actuación de la justicia señorial directa e inmediata. Por otra parte, y por presentar también un testimonio tardío de la problemática de la superposición de la jurisdicción al dominio territorial en un señorío nobiliario, lo cual, traspuesto a los tiempos actuales, puede explicar el por qué la derecha es partidaria de la sustitución del mundo autonómico por volver a un centralismo de hecho. La información documental que se aporta recoge la segregación de una villa y dos lugares respecto de la jurisdicción de la ciudad de Toledo, realizada en el verano de 1482, para ser entregada con poderes jurisdiccionales a un miembro de la alta nobleza del entorno cortesano, lo cual va acompañada y seguida de la correspondiente prohibición al concejo y oficiales de ejercer sus funciones. Así podían o tenían la obligación de cumplir sin discutir las órdenes territoriales que les llegaran del señor. Concretamente, 8 días después de aquella concesión, dos procuradores nombrados por el señor se presentaron con su delegación de poder dentro en los palacios que son del magnífico señor, es decir, del noble propietario, para la toma de posesión. Según era preceptivo en estos casos, el concejo y oficiales hicieron el gesto de acatamiento y manifestaron su voluntad de obediencia, acompañada de la entrega por parte de los alcaldes y el alguacil de las varas de la justicia. En cuanto a la práctica, en el transcurso de estos actos, pues llenos de simbolismo, se invitó desde luego a los vecinos a participar en la aplicación de la justicia señorial directa y se procedió a sentar las bases de lo que sería en adelante el funcionamiento de la justicia de estos señoríos por medio de los agentes señoriales, tanto el de rango superior, el gobernador y justicia mayor, como los alcaldes. Así, en nombre del señor, los procuradores dieron lugar, previas las ceremonias correspondientes, al nombramiento como alcaldes de dos vecinos de la villa, considerados personas hábiles, idóneas y suficientes, a las cuales en esos momentos les fueron entregadas pues las varas que significaban el poder en dichas alcaldías respectivamente. Este ejemplo pone de relieve el interés de la nobleza señorial por controlar lo que a todas luces era la base principal del poder político, pero también de la denominación social e incluso del control económico del señorío de la jurisdicción. Por eso, para lograr el señorío de justicia, no solo esperaban pasivamente la donación regia,
sino que no dudaban en utilizar el procedimiento de la compra, como está documentado en el caso de este mismo personaje, a propósito de unas heredades toledanas cuya jurisdicción le fue vendida. Y esto pues conduce a que la autora de este magnífico artículo, Concepción Quintanilla Raso, como hemos dicho al principio, formule las siguientes consideraciones finales. Pese a ser considerada más propia de tiempos anteriores, la existencia de dos fases en la constitución plena de un señorío, de forma que se superponía con posterioridad la capacidad jurisdiccional sobre villas y lugares en los que el señor ejercía ya desde antes su dominación, según siguió siendo pues una realidad bien patente en los últimos decenios del siglo XV, es decir, es la recuperación de lo que fue la base fundamental del ejercicio del feudalismo en España en aquella época, cosa que todo parece apuntar a que los medios, dentro del marco democrático, por supuesto, pero seguir imponiendo esos criterios feudales donde el poder de los patrimonios debería someter al resto de la ciudadanía. Una vez conseguida la administración de la justicia por donación regia o por adquisición onerosa, en la práctica se resolvía en un mecanismo de gestión relativamente flexible y ciertamente difuso, en el que podía producirse un distinto grado de intervencionismo de las distintas instancias del poder que se proyectaban tanto sobre el señorío como sobre el concejo, la nobleza y en parte, en este caso y en aquellos tiempos, la monarquía. Hoy esto no tendría cabida, pero no tendría cabida de derecho, por supuesto. Pero de hecho, los ejemplos son claros. De este modo podría trazarse el siguiente esquema, atendiendo por un lado al menor o mayor grado de presión señorial sobre el ámbito de la justicia local, diversidad entre una situación de amplio marco de acción y decisión de la instancia judicial local apenas intervenida por el poder señorial, o por el contrario, intensa proyección señorial sobre los alcaldes ordinarios, como sobre todo en lo referente al complejo diálogo entre poder, digamos, superior y el poder nobiliario, que en este caso la diversidad de situaciones podría concretarse en dos básicas. La de una justicia real ejercida por el señor en condiciones de aceptación de la supremacía monárquica como derecho de apelación de los vasallos, o por el contrario, la de una justicia señorial plena, sobre la que la soberanía regia apenas tenía capacidad de proyección. En todo caso, la capacidad judicial de los señores, con sus múltiples aristas, sus diversas modalidades y sus numerosas repercusiones en el ámbito económico, pero también en el social y en el político, aparecía como la verdadera esencia del poder nobiliario señorial. Y situados en este terreno, en el fondo, lo que se plantea es el modelo de poder político dependiente o delegado, o por el contrario, autónomo o semiautónomo, ejercido por la nobleza señorial en sus estados. Hoy diríamos, ejercidos por esa parte de la sociedad más poderosa y mucho más desigual que el común de la comunidad autónoma.